a mí empezar. Les quiero contar las novedades y cómo vemos en la causa. Nosotros, como muchos de ustedes saben, teníamos la intención de pedir una segunda autopsia. Nosotros hemos consultado con varios peritos, peritos que nos acercaron a los organismos, con el CES, la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, particularmente con el doctor Rossi. Ninguno cuestionó la autopsia en sí. Todos entienden que los profesionales que actuaron son profesionales competentes y serios. Lo único que planteó el doctor Rossi fue, a partir bueno, después en todo caso comentaré que se podría pedir una segunda autopsia para profundizar algunas de las cuestiones que están plasmadas en la primera. Lo que sucedió fue que, como ustedes saben, el jueves asesinaron a Facundo. El viernes, durante todo el día, la causa estuvo en manos de la Fiscalía, que nosotros presentamos a primera hora de la mañana, cuando nos recibió la Fiscalía. Presentamos el escrito donde se presentó Hugo Compollante, con el patrocinio nuestro. A última hora de la tarde el viernes se envió eso al juzgado, porque competencia del juez, la investigación la va a llevar adelante la Fiscalía, la lleva adelante la Fiscalía lo Criminal y Correccional Nacional número 30, de la doctora Marcela Sánchez. Ellos van a seguir con la investigación. Lo que sucede es que para aceptar a la querella lo tiene que hacer el juez. A última hora del viernes le enviaron la causa al juzgado, sábado y domingo obviamente, no sucedió absolutamente nada. El lunes fuimos al juzgado, nos dijeron que estaba a despacho la causa. El martes nos dijeron que la fotocopia de la partida de nacimiento de Facundo que habíamos presentado para acreditar el vínculo con Hugo, necesitaba hacer una fotocopia certificada. Hugo tuvo que ir a buscar un escribano con el original para conseguir una copia certificada. El miércoles la presentamos en el juzgado, estuvo a despacho todos los miércoles, y recién ayer, jueves, se habilitó la querella, se devolvió la causa a la Fiscalía, y entonces nos quedaba el día de hoy, porque eso fue a mediodía, nos quedaba el día de hoy para presentar el pedido de segunda autopsia basados en el informe del doctor Rossi. El doctor Rossi entendía que había algunos puntos policiales que podían realizarse a partir de lo que se desprendía de la autopsia y del contexto, ¿no? Es muy importante entender el contexto porque las autopsias no definen nada. Es muy común, hasta un chiste común, pero verdadero, cierto, aquella historia de que la autopsia dice la persona falleció por un paro cardiorrespiratorio. Lo que pasa es que el paro cardiorrespiratorio estaba provocado porque pegaron un tiro. Entonces, las autopsias no dicen nada sin el contexto. Y en este caso el contexto y la autopsia también son bastante contundentes. Yo tengo aquí el informe que hizo el doctor Rossi a partir de la autopsia y lo que dice el doctor Rossi, no quiero usar sus palabras, digamos, no quiero falsear sus palabras. Él dice que lo que se ve en el informe es absolutamente compatible con una asfixia, que Facundo, como todos vimos, Facundo lo tiraron al suelo, lo aplastaron boca abajo contra el suelo, se le subieron por lo menos 2 policías que deben pesar más o menos 100 kilos cada uno. Las demás personas que fueron sometidas a ese trato decían que no podían respirar, y después algunos empezaron a decir Facundo se está poniendo violeta porque efectivamente no podía respirar. La afección, nosotros no somos médicos ni mucho menos, conocíamos la historia clínica de Facundo porque fuimos abogados defensores de él en el juicio de extradición, y lo que sí, con nuestro nulo entendimiento de la medicina, lo que sí nos quedaba claro de esas historias clínicas era que Facundo tenía una afección cardíaca que le dificultaba
la correcta oxigenación de la sangre, y eso le provocaba problemas respiratorios. Los problemas de Facundo no eran de riesgo por ejemplo, de un infarto o algo así. De hecho, lo que sí dicen los peritos es que está descartado totalmente, y eso también está en el informe de la autopsia, la interesada versión que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en campaña electoral en ese momento, el viernes, y el jefe del SAME, empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eso de que murió por un infarto de Facundo está absolutamente descartado. Facundo murió, ustedes pueden tener acceso a la autopsia, habla de un derrame cardiopulmonar. Bueno, o sea, Facundo murió porque efectivamente el esfuerzo que le costó la asfixia a la que fue sometido, boca abajo contra el suelo, aplastado, hizo que se le produjera un accidente de tipo cardíaco pulmonar, no sé expresarlo, eso está técnicamente bien expresado por los médicos, y esa fue la razón de la muerte. Facundo, eso sí puedo decir que es la expresión del doctor. Si no lo hubieran tratado de esa manera brutal, no hubiera de ninguna manera, no hay una situación de estrés, ni hay un cuadro, ni hay un cuadro que por estrés pudiera él ocasionarle una sobreexpresión, nada por el estilo. No ocurrió nada de todo eso. Lo que ocurrió fue que lo asesinaron porque lo aplastaron boca abajo contra el suelo y eso le produjo la muerte. Esa es la situación. Desgraciadamente, esa dilación que comenté al principio, que nos llevó a hoy viernes, con un fin de semana largo por delante, nos puso la disyuntiva de seguir adelante así como estamos, con los elementos que tenemos, que creemos que son muchos y contundentes, y que nos van a permitir probar el crimen. Después lo que decían los jueces, los tribunales es otra cosa. Creemos que vamos a poder probar perfectamente y tranquilamente que está probado el crimen. El problema que nos puso en la disyuntiva de que la familia y de los compañeros de Facundo y todos los que nos sentimos compañeros, hace más de una semana que estamos queriendo recuperar el cuerpo de Facundo, que es nuestro, que es de la familia, que es de sus compañeros, y que está secuestrado. Entonces, la decisión que tomó Hugo, nosotros se lo sugerimos como una posibilidad y lo acompañamos en eso, y los compañeros de Facundo también lo acompañan, es que renunciamos a pedir una segunda autopsia a cambio de que podamos recuperar el cuerpo de Facundo hoy y que podamos tenerlo con nosotros y que no lo tengan más ellos. Bueno, gracias a todos por estar acá, dar cobertura a esto que pasó, a esta cuesta mucho. Pero voy a hacer un esfuerzo por Facundo. Facundo era un poeta, Facundo era un soñador, Facundo era un luchador de toda la vida, pero no era un poeta de escribirle versos a la luna, como decía Atahualpa. Era un poeta de la hermandad, de la libertad, específicamente de la solidaridad. Facundo era muy solidario. Este no es el final de Facundo, este es un cambio de esfera de Facundo que empezó a los 15 años en un centro de estudiantes, que estuvo 15 años en la selva colombiana, entregado de cuerpo y alma, que después regresó y no se quedó conforme con eso y fue a cubrir como fotoreportero el golpe de Estado pseudofascista en Bolivia y se integró y se comprometió con los pobres, con los luchadores.
casi perdió la vida ahí, y si no la perdió quedó muy comprometida su salud. Volvió a la Argentina para otra vez caer preso del gobierno argentino por un pedido de extradición ilegítimo del gobierno colombiano, que fue defendido por los compañeros de la gremial y lo sacaron. Cualquiera hubiese dicho, bueno, me retiro a descansar, ya hice lo que tenía que hacer. Facundo siguió militando y de hecho lo encontró la muerte en manos de estos miserables, como Larreta, como Bursaco, cómplices de la Bullrich y de tantos miserables que han usurpado el poder que debería ser legítimamente del pueblo. Yo los acuso, son los autores intelectuales, tanto Larreta como Bursaco, como algún otro que no conozco en detalle el nombre, son los autores intelectuales. A Facundo lo fueron a buscar, sabían que Facundo estaba ahí, no había ninguna necesidad de reprimir un grupo de 20, 30 personas que estaban en la vereda y ya se habían retirado. Facundo estaba a un costado fumando un cigarrillo, lo atacaron, se ven los videos, lo atacaron salvajemente, lo atacaron con saña, es un crimen con ensayamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros les sueltan la cadena, los perros muerden. Los culpables realmente, los que merecen ser enjuiciados, son los autores intelectuales. Debemos terminar de considerar que es legítima la violencia cuando la ejerce alguien que está en el poder y utiliza la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Esa gente fue la que mató a Facundo. Fuerza, compañero. Facundo presente. Bueno, compañeras y compañeros, yo voy a hacer una semblanza de Facundo. Soy Leonardo Juárez, el secretario de Rebelión Popular, y capaz que la cotidianeidad hace perder de perspectiva la figura de Facundo Molares. Facundo Molares, en mi opinión, es un hombre de otro tiempo. Yo digo que eso solamente explica que un muchacho del conurbano bonaerense se vaya a una guerra de última generación o de cuarta generación como la guerra colombiana, en donde él tenía básicamente tres opciones, porque él no va a Colombia en un acuerdo entre partidos, entre organizaciones, él va de manera individual. Y la opción era caer preso, que lo maten o entrar a la guerra, como él entró a la guerra y tuvo 15 años, en una guerra de cuarta generación que implica que, para que tengan ustedes una idea, no era una guerra de la Guardia Civil de Batista o de la Guardia Civil de Somoza, que fueron las guerras que se liberaron en Centroamérica o en el Caribe. Esta era una guerra cuatridimensional, por agua, por tierra, por aire, con gran utilización de satélites, de microchips que se le ponían para producir los bombardeos. Es decir, Facundo participó en una guerra que nadie participó, ningún militante revolucionario participó en la Argentina de una guerra de esas características. Entonces, me parece que ahí hay un componente que habla de la calidad de Facundo como militante, de otra característica. Creo que el tiempo y la perspectiva nos va a dar una dimensión más real de este hombre, de este militante. Como nosotros compartíamos continuamente con él, por ahí no teníamos esa dimensión, ¿no? Facundo nos daba seguridad, no certeza, porque en la lucha política revolucionaria no hay certeza, pero sí nos daba seguridad porque un hombre con la experiencia, con 15 años de guerra, a los grupos y a los militantes con los que comparte la militancia le da un sentido de seguridad. Él decía que era como los soldados de la primera independencia. Cuando me llamó de Ecuador decía, estoy como los soldados de la primera independencia, con una mano atrás y otra adelante. Lo que habla también de su dimensión ética política, ¿no? Ofreciendo todo y sin nada a cambio. Salvando las circunstancias, ustedes saben, por ejemplo, que los revolucionarios de la Revolución de Mayo, como Belgrano, que era hijo del comerciante más rico del Virreinato del Río de la Plata y estudió en Salamanca,
porque los más pobres estudiaron en Chuquisaca, como Monteagudo y otros. Entró a la función pública siendo millonario, se hizo militar. Solamente yo le pongo el ejemplo de ir a caballo de Buenos Aires a Salta, nomás demoraban 3 meses. ¿No? Pero se hizo militar, libró una guerra y terminó el pobre. ¿No? Castelli terminó preso, millonario y terminó preso. Monteagudo terminó muerto en el Ecuador. Es decir, yo creo que Facundo es de esa estirpe de militantes revolucionarios que entregan todo en función de la causa, que no tiene nada que ver con los políticos actuales, que al revés, entran en la lona a la función pública y terminan millonarios y no derraman ni tinta porque no saben ni escribir. Encima no tienen, bueno, sí tienen muchos amanuenses, muchos medios comunicacionales que no escriben. Yo también asocio a Facundo a Fecundo, porque Facundo es una semilla cargada de futuro. Porque las ideas por las que él luchó y por las que dio su vida siguen hoy siendo más vigentes que nunca, a diferencia de lo que dicen que son ideas del Jurassic Park y que hay que tirar el basurero de la historia. Lo que es parte del basurero de la historia, lo que no ha resuelto ninguno de los problemas de la humanidad es el capitalismo. Miren el modelo del muchacho este que ganó las presidenciales. Panamá, Ecuador, Barbudas. Eso es la dolarización. Esa es la perspectiva. No puede resolver los problemas del agua, no puede resolver los problemas del techo, de la alimentación. Bueno, ahí hay un elemento fundamental de la obra de Facundo, ¿no? A nosotros nos deja un gran vacío que yo sostengo que solamente puede ser llenado por el tamaño de su ejemplo. Su ejemplo es tan grande como el vacío que nos deja y su imperativo categórico y el deber es que nosotros vamos a seguir luchando por los pobres, por los condenados de la tierra, por los que menos tienen, por los desposeídos, porque esa ha sido su vida. Y así pasa por la vida los revolucionarios, no de manera diletante, sino de manera profunda, dejando huellas. Y él ha dejado una gran huella y un gran dolor en los que lo conocimos, en los que lo queremos, ¿no? ¡Viva Facundo Molares! ¡Viva! Hola, ¿me escuchan? Quería agregar unas palabras cortitas. Si bien, como decía Gustavo, como se planteaba acá, tenemos pruebas suficientes de que Facundo fue asesinado y que eso fue premeditado, quisiera agregar que nosotros lo enmarcamos en un contexto político. Facundo Molares fue asesinado en una actividad que denunciaba estas elecciones como una farsa. No voy a desarrollar, digamos, esa idea porque creo que nuestro pueblo, con el alto nivel de abstencionismo y voto en blanco, ya demostró que lo que decíamos no era un discurso aislado, un discurso extraterrestre, que lo que Facundo planteó junto con todos nosotros y nosotras fue parte del sentir de nuestro pueblo que está harto. Y en ese sentido sí quisiera hacer eje sobre que esa actividad fue particularmente hostigada. Éramos un grupo modesto respecto a las movilizaciones que todos los días acechan la capital federal con tantos reclamos de justicia. Y la policía vino muchas veces a buscar a Facundo para preguntarle cantidad de cosas, con distintas excusas. Por eso nosotros decimos que fue premeditado también, por eso en un momento nos dimos cuenta que íbamos a ser reprimidos. Por eso también nos dimos cuenta que íbamos a ser detenidos y también nos dimos cuenta que Facundo iba a ser detenido. Y después de mucho tiempo, muchas veces de insistirle a Facundo, cuídate, porque te están sacando fotos, te hacen una guardia personal, te están buscando. Facundo me dijo algo que yo lo quiero traer y que creo que tiene que quedar grabado en la conciencia de nuestro momento histórico. Me dijo, mi suerte ya está echada. Y yo no puedo estar en otro lugar que no sea acá. ¿A dónde querés que vaya? Eso queda para nosotros como un legado. Claro que estamos hechos mierda, claro que nos duele, pero nosotros no somos víctimas. Facundo no fue una víctima, fue un revolucionario. Fue un tipo que tenía una consecuencia política que no vamos a encontrar en ningún lugar del Estado.
Desafiamos a cualquiera que encuentre en un municipio, gobernación, presidencia, secretaría, servicio de inteligencia, policía de todo tipo, a encontrar a alguien que tenga un poquito siquiera de esa consecuencia política que tiene Facundo. Y claro que van a asesinar a un Facundo porque lo que viene en la Argentina va a ser lucha, va a ser mucha resistencia, porque nuestro pueblo tiene mucha historia, y Facundo viene a ser lo más hermoso que parió la lucha de clases en América Latina. Claro que no necesitaban que no esté, pero sepan que aunque estemos tristes, aunque claro que más que nada estamos llenos de odio de clase, porque así como ellos nos odian, nosotros también los odiamos a ellos, porque es chamullo que el amor y no sé qué cosa. Acá estamos en una guerra en la que nos asesinan a nuestros compañeros, en la que nos empobrecen, en la que tenemos que ver cómo nuestros hijos lloran de hambre. Y asumimos eso. Y Facundo, de manera muy terca, muy necia, muy tajante, muy poética, como bien decía Hugo, asumió esta guerra, asumió esta lucha y se bancó las consecuencias hasta el último día. Y eso es un gran mensaje para todos nosotras y nosotras, para esta juventud que está harta, que no aguanta más. Sepan que no todos son chantas, no todos aprovechan la política para vivir de ella. Existen los Facundos. Y existimos un montón que vamos a dar nuestra vida, todo lo que tengamos, vamos a hacer un gran sacrificio para parecernos así, sea un poquito a Facundo Molares. No abandonamos esta pelea. Nuestras derrotas no demuestran nada, absolutamente nada. No nos han doblegado. Intentan que con este asesinato, con este hostigamiento, con esta persecución, disciplinarnos. Pero eso es un intento que viene sosteniendo hace muchos años. Renacemos una y otra vez. Personalmente estoy mucho más convencida de que venceremos que cuando Facundo estaba vivo. Hemos asumido esto por Facundo, por nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas, por nuestros presos y presas políticas, por todos los que no están o están imposibilitados. Vamos a vencer, vamos a darlo todo. Facundo está presente mientras nuestro pueblo luche y tenemos la absoluta convicción de que no nos vamos a arrodillar. Facundo es hijo de este pueblo también. Hagamos honor a nuestros caídos y hacemos públicamente este compromiso. No vamos a dejar que esa bandera caiga. Facundo vive en la lucha revolucionaria. Muchas gracias. Hugo Morales, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Hay preguntas? Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros. Soy Lali, de la radio comunitaria de La Revuelta, de Mar del Plata. Y quería saber, no por morbo, sino para tener herramientas legales para seguir luchando para esclarecer el caso de Facundo, porque me han dicho que tenía quebradas las costillas y eso lo culpaban por la reanimación, y en realidad a él lo mataron ahogado, como dicen las compañeras y compañeros que estuvieron ahí presentes, como se ha visto en el video que han circulado. Y también la hora exacta del velatorio y del entierro o de la ceremonia que se vaya a hacer. Con respecto a las lesiones que presentaba el cuerpo, lo que dice la autopsia es que son compatibles con el trabajo de reanimación que intentaron hacerle, que además
nosotros recién tuvimos acceso al expediente ayer, pero en algún lado vi que tuvieron, según ellos, 40 minutos hasta que llegó la ambulancia. Y obviamente lo que lo hicieron, tranquilamente puede haber ocurrido eso, pero de cualquier manera no dice, la autopsia, insisto, no determina fuera de contexto el origen de la lesión. Eso se va a determinar en todo caso sumando todas las cuestiones probatorias que tienen que ver con los testimonios, con los videos, etc. Eso se verá. Lo único que dice la autopsia, que fue lo que más difundido porque el Ministerio Público Fiscal la Fiscalía sacó un comunicado el mismo viernes con la intención esta de sostener la hipótesis de que había muerto por un accidente de cardíaco. Entonces, lo que hizo la Fiscalía, sacó extractos de lo que dice la autopsia y lo publicó en un comunicado de prensa que se difundió. Entonces, obviamente, hicieron hincapié en ese tipo de expresiones. Lo que pasa es que, obviamente, que los médicos no pueden decir nada definitivo respecto al origen de las lesiones, sí que eran, y eso es bastante, compatible con la resucitación. Con respecto al horario del velatorio y el lugar, no sé, va a ser un consentimiento, exactamente en la estación Federico Lacroze del ferrocarril y del subte B. Ahí hay un edificio al lado de la estación de trenes, un edificio que es el procedimiento. Y el horario no sabemos porque estamos esperando justamente que el juzgado envíe un oficio a la morgue para que entreguen el cuerpo. Cuando ocurra eso, vamos a buscarlo con la empresa que se encarga de eso y lo vamos a retirar para llevarlo al velatorio. Gracias. Una pregunta. Sí, por supuesto, de acuerdo a lo que con Hugo estuvimos en la Fiscalía primero, después estuvimos en el juzgado, porque el juez es el que tiene que autorizar la entrega del cuerpo, no la Fiscalía. Entonces hay que ir a los dos lados. Y la Fiscalía dijo que no tenía ninguna objeción, que enviaba el pedido al juzgado, y en el juzgado nos dijeron que ellos lo van a mandar, no nos dijeron que lo habían recibido todavía, pero no hay ningún impedimento, en definitiva, no hay ningún impedimento, ya está. Se hizo la autopsia, no hay otra autopsia, tienen que entregar el cuerpo. Así que si lo tuvimos hoy, hay tiempo de sobra, ellos tuvieron tiempo de sobra para decidir, y la morgue está ahí, no cierra. Así que no tiene ningún inconveniente para no tiene que haber ningún inconveniente. Gracias. Una pregunta, soy Adriana Meyer, de Ojos Vendados. Hablaron de los autores intelectuales, Hugo, papá. Quiero saber si están identificados los autores materiales, los policías de la ciudad que lo aplastaron. No, en realidad no se hizo demasiado, por lo que yo vi. Insisto que hay una cuestión que tienen que entender, y es que nosotros recién tuvimos acceso ayer al expediente, y que eso es un expediente grande, lo vimos por arriba, digamos, ¿no? Lo que vimos por arriba es que todavía no se ha conseguido una información precisa de la policía de la ciudad respecto a las... Existe un sumario de la policía de la ciudad inicial que está enfocado en los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones, un policía que dice que le rompieron el casco, entonces llevaron el casco secuestrado como prueba. Hay toda una teoría el tema es así. Una pregunta que nos hacíamos era ¿por qué fueron a dispersar la movilización? ¿Por qué atacó el policía a la movilización? ¿Quién dio la orden? ¿La dio la orden fiscal? ¿Quién dio la orden? Bueno, no existe eso. Existe en el expediente es que ellos dicen que estaban haciendo tareas de prevención, dicen que los manifestantes empezaron a rodear una caja de cartón con carros con bebés y niños, y que de pronto ellos vieron que uno de los manifestantes sacaba una botella de alcohol y que para prender fuego a la caja, y que eso podía provocar un incendio y lesiones a los niños, y
y como esos son policías, obviamente no podían permitir semejante horror, entonces intervinieron para, para sacarle la botella de alcohol a la persona que lo tenía, y ahí entonces tuvieron que matar a alguien, exacto, tuvieron que matar a alguien. Eso, por supuesto, es un argumento que, bueno, el tipo de argumento que le permite a la policía hacer lo que se le canta, burlando toda esa historia de la película y la serie de televisión, de que hay que pedirle una orden a un juez o fiscal no sé quién, para hacer lo que quieren, cuando quieren, y inventan después una justificación. Entonces ahí eso sí, esos policías están identificados, pero son los policías esos de chaleco celeste que estuvieron ahí forcejeando y todo. Lo que no hay identificación, por lo menos yo no la vi en el expediente, porque después se abre, la Policía Federal abre un sumario para investigar el homicidio, se separan las dos cuestiones, una es la de los detenidos acusados de resistencia de autoridad, de lesión, etcétera, etcétera, y la otra es la del homicidio. La de los detenidos queda en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y la otra en el Poder Judicial de la Nación, la del homicidio. Ahí la Policía Federal básicamente requiere videos, audios del SAME, y también le piden a la Policía de la Ciudad que le envíe el sumario. Particularmente la Policía de la Ciudad se presenta diciendo que tiene una división de contralor, de asuntos internos, de controlar lo que hacen los policías, y que están haciendo un sumario, pero no hay información. Creo, no me equivoco, si digo que hay reiterados pedidos de parte de los instructores del Poder Judicial de la Nación para que envíen la información completa de esa que vos estás diciendo, y no está. Yo no la vi, por lo menos un listado de los policías intervinientes, fuera de las actas que están en el sumario, digamos, del delito de resistencia a la autoridad. Y menos hablar de la gente de la Guardia de Infantería, que fue la que irrumpió, digamos, ¿no? Eso ni siquiera se menciona. Perdón, Ricardo Rigui, Radio Rebelde. ¿No es incongruente que la Policía Federal esté investigando a la de la ciudad y se puede modificar eso? Hay un montón de ejemplos. No, ellos les alcanza. Ellos, por ejemplo, la Federal comete un crimen y llaman a la Gendarmería, lo han hecho con los prefectos que mataron a Rafa Nahuel, usan a los peritos de Gendarmería. No, ellos se consideran que tienen la presunción de legitimidad de lo que hacen. O sea, todo lo que ellos hacen es legítimo de movida. Después hay que eventualmente probar que lo hacen legítimo. Por lo tanto, ellos para eso, como es otra fuerza ajena, entonces entienden que por eso les alcanza. La verdad tampoco veo mucha diferencia entre si vengan los gendarmes, o venga la prefectura, o la Policía Sectorial Portuaria, o cualquiera que venga, o la Policía Federal, es lo mismo. Lo que sí vimos, por ejemplo, vimos que la Fiscalía actuó durante las primeras 24 horas con la hipótesis del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era cada uno accidente cardíaco y así se manejaron. Después hicieron lo que tienen que hacer. Piden las cámaras, piden los videos, mandan a un policía a mirar cuántas cámaras hay ahí en el obelisco y todas esas cosas que son elementales, y piden los informes, y pasa el tiempo y bueno, siguen mandándose diciendo urgente, mándeme el informe. Pero yo personalmente no veo, es así, digamos, no importa lo que me parezca, y además no veo tampoco mucha diferencia, que no sé cuál sería la fuerza que garantizaría nada. Nadie garantiza nada, realmente. Natacha, de Zona Libre, medio de comunicación del espacio de Luciano Arruga. Primero, preguntarles la carátula de la causa y saber si algún funcionario del Gobierno Nacional o de la Secretaría de Derechos Humanos se acercó a la familia o a la organización. La carátula es NN, sobre averiguación de muerte dudosa, la víctima Facundo Morales. Al ser NN, eso implica que la investigación, NN, los victimarios, digamos, los criminales, eso implica que la investigación queda en manos de la Fiscalía, no del juez de instrucción. El juez de instrucción sirve para
dilatar la cosa, porque cada vez que uno pide a la fiscalía algo, tengo que ir a preguntarle al juez si autoriza, entonces estamos solucionando. Con respecto a la otra pregunta, a la familia y a la organización, con respecto a la familia y a la organización. Quien se ofreció de inmediato colaborar fue Horacio Pietragana. Y quien nos facilitó también un perito de parte para la posibilidad de la segunda autopsia. Una segunda autopsia que nosotros a día de hoy todavía no habíamos llegado, nos tenían el cuerpo secuestrado, así que hace un ratito venimos con Gustavo Franquet y con este ir y venir entre fiscalía y juez de instrucción y traerme un certificado de nacimiento, después no, el certificado tiene que venir al otro día, a los 2 días, con una certificación de escribano, y así todo ese peloteo que se hace cuando realmente los que pronuncian justicia se vuelven burócratas y se olvidan de la función que tienen que hacer. Eso es lo que yo quería decirte, bueno, y ahora con respecto a la segunda autopsia que nosotros decidimos que no se haga. A ver, ¿por qué? Porque nos tiene secuestrado el cuerpo, la fueron dilatando, hoy es viernes, tenemos un fin de semana largo encima el lunes. Yo tengo mi mamá que tiene 91 años. El 10, cuando lo matan a Facundo, era el cumpleaños 91 de mi mamá. Y Facundo le dijo cuando salió, voy a hacer unos trámites, a la vuelta vuelvo y te traigo una torta. Así que, perdón, la tengo que, digamos, consolar o contener a mi mamá. Estoy con mi hija, que vinimos todos de Chubut. Entonces dijimos con Gustavo, hay suficientes pruebas, fílmicas, testimoniales. Si realmente quieren administrar justicia, lo pueden hacer. Y si no, por más que hagamos una segunda autopsia, van a ser resultados cuestionados y la van a manipular y la van a estirar y la van a correr de oficina, de uno a otro lado, para que esto se dilate, se diluya y con el tiempo termine en la nada. El 10 mataron a Facundo y creo que ese día o el día posterior, exoneraron a todos los gendarmes que habían matado a Santiago. ¿Qué podemos esperar? Nosotros queríamos tener el cuerpo porque sentíamos que es nuestro, que tiene que estar acá. En cuanto se pueda retirar el cuerpo, vamos a iniciar el velorio en la próxima. La CROCE 1100. No, 4188. 4181. La CROCE Corrientes. La CROCE del lado de la estación del ferrocarril. La CROCE arriba de la estación del subte. 4181, que es el edificio. Muchas gracias.